La idea de cómo se formó la Tierra y qué fuerzas actuaron para hacerlo, transformándola en lo que hoy sabemos de ella, fue una mezcla de conceptos e ideas que surgieron en una época donde la investigación sobre esto recién iniciaba y donde la creencia religiosa era aún más fuerte, principalmente en el occidente del siglo XVII, cuando empezaban a publicarse y a conocerse libros y especies de mapas de lo que hasta ese momento se sabía sobre el supuesto origen de la Tierra, o de lo que se creía conocido, algunas solo en base a creencias religiosas basadas en la Biblia, sin fundamento científico alguno. La cosmología sobre el origen de la Tierra de esta forma comenzaba a analizarse, recayendo en increíbles publicaciones y mapas que hablaban sobre nuestro mundo o la representaban, hoy consideradas invaluables por sus diseños increíbles, las que no podíamos dejar de publicarlas para el aprendizaje de las nuevas generaciones, del cual daremos cuenta. Cosmología antigua de la Tierra, primera parte, las teorías sobre su creación y los increíbles mapas antes del diluvio. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. El pensamiento filosófico de la segunda mitad del siglo XVII estuvo determinado por la publicación, en 1644, Los Principia Philosophiae, Los Principios de la Filosofía, de René Descartes, obra que supuso la primera aproximación en la reconstrucción del origen y evolución de la Tierra desde una perspectiva mecanicista. Tales ideas se remontaban en realidad una década atrás, cuando el filósofo francés termina de escribir en 1633 Le Monde ou Traité de la Lumière, El Mundo o Tratado de la Luz, que no aparecería en vida de su autor, dado que a mediados de ese año se produjo la condena de Galileo por parte de la Iglesia de Roma y Descartes, por prudencia, decidió retirarla de la imprenta. No se publicaría hasta 1664, no obstante, las ideas cartesianas aparecieron resumidas en su Discours de la Méthode, Discurso del Método, en una primera edición anónima de 1637. Como respuesta a los postulados cartesianos y durante más de 2 siglos se publicaron numerosas cosmologías que o bien se oponían, en su mayor parte, al mecanicismo o intentaban corregirlo, básicamente porque éste eliminaba la hipótesis de la intervención divina directa en la historia natural, en la que Dios, como causa primera, solo actuaba a través de las leyes fruto de la providencia misma y a las que mantenía siempre vigentes. La primera de esas cosmologías fue Telluris Theoria Sacra, o Teoría Sagrada de la Tierra, del reverendo Thomas Barnett, señor de Charterhouse, pastor anglicano que fue médico de Carlos II y capellán y secretario particular de Guillermo III, autor de numerosos estudios teológicos y filosóficos que levantaron una fuerte polémica en su época. Esta obra de Barnett era en realidad un plagio en muchos aspectos de una disertación publicada al mismo año que los Principia cartesianos, por el filólogo y humanista español José Antonio González de Salas, que trataba sobre las tierras emergidas tras el diluvio universal, disertación que sirve de introducción a su traducción de Decorografía, compendio geográfico del escritor latino Pomponio Mela del siglo I después de Cristo, y sobre lo que insistiría en esta obra en versión latina algunos años más tarde, y difundida en toda Europa. De hecho, en ediciones posteriores de la mencionada traducción de Mela, así como en otros autores contemporáneos de Barnett y de los siglos siguientes, Barnett fue calificado precisamente de plagiario, no solo en relación a González de Sala, sino también respecto al filósofo italiano Francesco Patrizio da Cherso. Sin embargo, la obra que mayor difusión tuvo y también mayor trascendencia fue la mencionada Teoría Sagrada. La primera edición de esta obra se publicó en latín en 1681 y pocos años después, en 1684, apareció su versión inglesa. A pesar de que Descartes no utilizó el término teoría, Barnett pudo haberse inspirado en la cuarta parte de sus Principia, que lleva por título De Terra, sobre la Tierra, para el de su obra. A partir de ese momento, todos los trabajos de este tipo recibieron la denominación genérica de teorías de la Tierra,
Muchos incluso utilizaron explícitamente ese título, o haciendo de alguna forma referencia a él. Para algunos historiadores de la ciencia, estas teorías llegaron a despertar las sensibilidades históricas, en tanto que constituían la reconstrucción, por así decirlo, de una secuencia irreversible o única de acontecimientos particulares, irrepetibles e impredecibles, que pudieron haber ocurrido de otra forma. No obstante, como ya se ha discutido con anterioridad, el concepto más importante que define la idea de teoría de la Tierra no es el historicismo, sujeto a la flecha del tiempo, porque además muchas de esas teorías estaban concebidas bajo un prisma temporal no lineal, sino cíclico, por encima de la descripción y el ordenamiento de los acontecimientos, es decir, más que el aspecto histórico, es la causación el verdadero concepto que subyace en esta clase de cosmologías, el llegar a conocer las causas de los fenómenos, procesos y acontecimientos que necesariamente operaban en el tiempo, pero dependiendo de leyes ahistóricas y en consecuencia actuando siempre de la misma forma, que han regulado y configurado la fisonomía del planeta y que permiten explicar su origen y su consumación última, o dilucidando alternativamente el cómo y el por qué la Tierra era eterna y por lo tanto sin principio ni fin. Esta idea de la causación, por otro lado, no era ni nueva ni moderna en esa época, puesto que, por ejemplo, ya el poeta latino Publio Virgilio Marón, del 70 al 19 a.C., consideraba afortunado a aquel que pudiera conocer las causas de las cosas. La exposición barnetiana, de hecho, no trata de contingencias históricas y carece consecuentemente de historicidad. Para que su teoría pudiese situarse en un marco histórico, el autor británico tendría que haber admitido la eficacia de ofrecer explicaciones sobre la naturaleza de las cosas o de los fenómenos por medio de su historia, algo que no hizo. Lo único que pretendió con su teoría, a diferencia de los principios cartesianos, fue armonizar la realidad con las Sagradas Escrituras. A ellas hace referencia continuamente, aportando pruebas extraídas de hechos que, según su creencia, no solo verificaban el relato del Génesis, sino que además estaba convencido de que confirmaban algunas profecías bíblicas. Se trata, pues, de un planteamiento completamente ahistórico, en el que se reafirma su autor ya desde el prefacio al denominar sagrada a su teoría, porque no estaba basada en la fisiología común de la Tierra, sino en las Sagradas Escrituras. En su acepción más antigua, fisiología, del griego physik, naturaleza, era sinónimo de física, filosofía o historia natural. Sobre este significado, Johannes Magirus, casi un siglo antes de Barnett, en los 6 libros de obra conocida como Fisiología Peripatética, había especificado que los tópicos característicos de esta ciencia eran los principios de las cosas naturales. Barnett, por el contrario, se aleja de todos los elementos naturales para recurrir exclusivamente a la historia sagrada. Se trataría de identificar de esta forma las vueltas del destino, al que se puede calificar de casi todo, menos de contingente, y las revoluciones del mundo natural. Su intención era ampliar las Sagradas Escrituras para que los acontecimientos que describen fueran racionalmente inteligibles e intelectualmente respetables. Los mapas de Thomas Barnett. Notables mapas de la Tierra dibujadas por el teólogo británico Thomas Barnett en 1694 revelan una extraña vista del planeta Tierra. Sus mapas aparecieron en su libro algo controvertido, llamado Teoría Sagrada de la Tierra, que buscaba explicar las irregularidades en el planeta de Dios. Estos mapas en particular tenían la intención de demostrar que nuestro planeta fue una vez una esfera perfecta, pero perdió su forma porque fue golpeado por el gran diluvio, en el que sobrevivió Noé, como lo relata la Biblia. La teoría de Barnett era que la Tierra alguna vez fue completamente lisa, cuando, como está escrito en la Biblia, fue creada por Dios, de quien Barnett dijo que luchó por la perfección. Pero como es evidente en todo el planeta, la Tierra no es uniforme. Está cubierta de baches y abolladuras, como colinas, valles, etc. Barnett estaba seguro, por lo tanto, de que nuestro planeta alguna vez debió haber sido suave, pero luego fue moldeado por un gran evento, a saber, la gran inundación. Sus mapas muestran el mundo con las masas de tierra conocidas en ese momento, y como esperaba que fueran si se eliminaran los océanos y los mares.
Esto revela la Tierra debajo, que una vez aparentemente fue la superficie de nuestro planeta. Si las ideas parecen radicales ahora, tampoco fueron bien recibidas en 1694, pero Burnett se mantuvo firme en que su teoría fue exitosa. Dijo: ahora hemos probado que nuestra explicación, aclarando que el diluvio es más que una idea, o que es una verdadera pieza de historia natural, y puede ser el más grande y más notable que haya existido hasta ahora, desde el comienzo del mundo, escribió. Y agregaría: hemos demostrado que es el relato real del diluvio de Noé, según la autoridad tanto divina como humana, y de buena gana avanzaría un paso más y declararía mis pensamientos sobre la manera y el orden en que ocurrió el diluvio de Noé. Burnett continúa afirmando que, como el arca nació sobre las aguas, las lluvias rompieron el planeta abriendo un abismo en el que se drenó el agua, creando los mares y océanos. La lluvia habría caído sobre la faz de toda la Tierra y habría tenido un efecto considerable en esa Tierra, siendo uniforme y suave. Luego sugiere que la lluvia se habría topado con abismos hechos por el Sol y, a través de un proceso de evaporación, formaría gradualmente la Tierra tal como la conocemos hoy. Sin embargo, Burnett no estaba completamente fuera de razón, ya que continuó afirmando que estaba dispuesto a que las ideas fueran examinadas, aunque insinúa que algunos podrían no ser sinceros en sus propios estudios. Sé cuán sujetos estamos a errores en estas cosas grandes y remotas cuando descendemos a los detalles, afirmaría. Por eso estoy dispuesto a exponer la teoría a un juicio completo y mostrar el camino para que cualquiera pueda examinarla siempre que lo haga con equidad y sinceridad, sentenciaría Burnett. Diseñado para encuadernarse dentro de una Biblia, el mapa de Joseph Moxon ofrece una visión fascinante de cómo se usaban los mapas para ayudar a los lectores a visualizar y comprender el texto de la Biblia en el siglo XVII. Moxon produjo varios mapas bíblicos diferentes, y este ilustra la división de la tierra entre los hijos de Noé después del diluvio. Las masas de tierra del planeta están con los nombres de lugares contemporáneos. A pesar del tema antiguo, el mapa es actual para su época e incorpora información geográfica sobre la costa de Australia obtenida de los viajes de Tasmania. Bordeando el mapa hay viñetas que ilustran los 7 días de la creación y escenas bíblicas, incluida la caída del hombre, Moisés recibiendo los 10 mandamientos y la crucifixión de Cristo. El conocido físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés Isaac Newton sostuvo algunas ideas cosmológicas en correspondencias con Thomas Burnett y en relación con la obra de este Telluris Theoria Sacra. A pesar de que el plan de Newton era conseguir la reconciliación entre las fuentes paganas y las sagradas escrituras, algunas de sus ideas eran contradictorias con una interpretación literal del relato bíblico de la creación. A partir de un razonamiento filosófico-teológico y considerando las leyes naturales como fruto de la voluntad divina, Newton trató de explicar las causas que dieron lugar al sistema solar, la estructura de la Tierra desde el momento mismo de la creación, así como su forma, la duración de los días y el origen de las montañas, las rocas y los minerales, el mundo subterráneo y los mares. El análisis de estas ideas esenciales a partir de esa correspondencia permite considerar a Isaac Newton entre los teóricos de la Tierra, aunque nunca escribiera una cosmología de esta clase que sepamos hasta hoy. Existe asimismo un conflicto entre ambos pensadores en cuanto al método utilizado. Newton se oponía abiertamente al cartesianismo al considerar el proceso deductivo, del que era partidario Burnett. Para Burnett, la teoría iba seguida de las observaciones o evidencias que la confirmen o refuten, como se ve en su propuesta sobre la forma de la Tierra en su carta a Newton. Escribiría: «Me agradaría saber lo que usted piensa sobre la opinión de la figura oblonga de la Tierra, cualquiera que fuese su causa». Y la respuesta que le proporciona Newton es que son las observaciones o evidencias experimentales las que deben determinar el corpus doctrinal, escribiendo: «Me inclino mayormente a creer que es esférica, no demasiado ovalada, y mi principal razón en este sentido es la analogía con los planetas. Hasta donde podemos percibir con los telescopios, todos parecen redondos y considero la Tierra igual que el resto». También en el plano cosmológico, ambos autores discrepaban en su forma de interpretación de la verdad natural revelada, la cual ya será material para publicarse y analizarse en la segunda parte de esta fascinante historia sobre la cosmología antigua de la Tierra. Esto fue
Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.